Asociado al crecimiento y al decrecimiento de una función están los conceptos de máximos y mínimos. Si una función crece en un intervalo, es continua y después decrece, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en este punto hay un máximo. Si esto es x igual a a, se dice que en x igual a a hay un máximo de esta función y su valor sería f de a. En el caso en el que una función decrezca y después crezca y además sea continua en un punto x igual a, sería así, decrece, ahora crece y en este punto se alcanzaría un mínimo en x igual a, con valor f de a. Así que esta sería la manera de reconocer cuando hay un máximo y un mínimo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a coger el ejemplo primero que hicimos, en el que ya teníamos estudiado el crecimiento y el decrecimiento. Entonces, en este caso, esto es una función continua, que era una de las condiciones que necesitábamos, y la gráfica de la función, fijándonos en esto de aquí, hace algo así. Crece, decrece y vuelve a crecer. O sea que aquí hay un máximo y aquí hay un mínimo. ¿Y en qué puntos son? Pues son los puntos donde cambian los intervalos. En este caso, el máximo sería en x igual a 0, que es donde cambia este intervalo, y en este caso el mínimo sería en 4/3, que es donde cambian estos intervalos. Así que esta sería la solución. F presenta un máximo en x igual a 0 y un mínimo en x igual a 4/3. Pero, ¿ese máximo y ese mínimo son relativos o absolutos? Pues si estudiáramos el límite en el menos infinito, veríamos que la función sigue bajando, bajando, bajando. Y si estudiáramos en el más infinito, veríamos que sigue subiendo. Entonces, tanto el máximo como el mínimo que hemos hallado son relativos. Y esta sería la verdadera solución. Hay otra forma de obtener los máximos y los mínimos relativos, y sería calculando la segunda derivada de la función y estudiando de nuevo los puntos donde la primera derivada se anula. Si a es un punto donde la primera derivada se anula, es decir, para x igual a a, f' de a es 0, tendremos que estudiar el signo de la segunda derivada evaluada en ese punto. Si esa segunda derivada evaluada en ese punto es positiva, entonces la función tiene un mínimo relativo en x igual a. Y si es negativa, la función tiene un máximo relativo en x igual a. En ambos casos, el valor del máximo o del mínimo sería f de a. Vamos a seguir con el ejemplo anterior y vamos a demostrar que llegamos a la misma conclusión que habíamos llegado antes, pero por este camino. Ya tenemos calculada la primera derivada, así que para hacer la segunda derivada solamente tenemos que derivar esta de aquí. La derivada de eso sería 6x menos 4. También sabemos cuáles son los puntos donde se anula la primera derivada, que son el 0 y el 4/3. Esos puntos, recordad que son muy importantes. Entonces ahora nos tocaría estudiar el signo de esta segunda derivada en estos valores. Es decir, tenemos que calcular f2' de 0 y f2' de 4/3. En el caso de f2' de 0 simplemente tendríamos que cambiar esta x por un 0 y quedaría 6 por 0 menos 4, que es igual a menos 4, que es negativo. Entonces, f tiene un máximo relativo en x igual a 0 con valor f de 0, pero claro, ese valor f de 0 habrá que calcularlo. F de 0 no es más que esta función que teníamos aquí, que es la función f, donde pone x, cambiamos por 0 y sería esto de aquí, que es igual a 5. Así que en esta afirmación podemos cambiar f de 0 por 5 o indicarlo así poniendo f de 0 igual a 5. En el caso de la segunda derivada evaluada en 4/3 es igual. Cogemos la expresión de la segunda derivada y cambiamos la x por 4/3, que en este caso sería 6 por 4/3 menos 4. Si os fijáis bien aquí, como 6 entre 3 es 2, 6 por 4/3 realmente es 8. ¿Vale? 6 por 4, 24 entre 3, 8 también sería otra manera de llegar al resultado. Y 8 menos 4 son 4, que en este caso es positivo, y por tanto
La función tiene un mínimo relativo en x igual a 4/3 con valor f de 4/3, pero de nuevo habrá que ver cuánto es f de 4/3. Nos venimos aquí a la función y cambiamos la x por 4/3, es decir, evaluamos f en 4/3, que es igual a 103 partido 27. Por tanto, escribiríamos esa cantidad aquí y ya habríamos acabado. ¿Qué pasa cuando una función no la dan definida en un intervalo de la forma de AB? Pues sería igual que lo que acabamos de hacer, solo que además es conveniente que estudiemos cuánto vale la función en A y en B, es decir, cuánto es f de A y f de B. Lo vamos a ver con un ejemplo y vas a ver por qué es necesario hacer esto. Pero primero es importante que entendáis que una función definida en un intervalo AB, imaginamos que la A está aquí y el B está aquí, pues esto sería como si aquí ponemos una pared y aquí otra pared, y la función podría ser, pues, no sé, algo así. Aquí vemos que hay un máximo, un mínimo, otro máximo. ¿Qué otra forma podría tomar la función? Pues infinitas formas. También podría hacer así, de manera que solo haya un máximo. Podría hacer así, de forma que solo haya un mínimo. Pero siempre nos estamos moviendo dentro de estas fronteras, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo que seguro que así lo entendemos muchísimo mejor. Nos dan esta función, que está definida en este intervalo, y nos piden que estudiemos el crecimiento y el decrecimiento y también los extremos de esta función. Así que empezamos. Recordad que para esto siempre hay que hacer la primera derivada. La primera derivada en este caso sería 3x al cuadrado menos 12x menos 15. Y siempre hay que ver dónde esta primera derivada se hace cero, tanto para el crecimiento y el decrecimiento como para los extremos. Pues esto se hace cero cuando esa expresión que acabamos de calcular se anule. Esto es una ecuación de segundo grado, pero si os dais cuenta, todos los coeficientes se pueden dividir entre 3. Entonces yo la voy a simplificar para que los números salgan un poquito más pequeñitos y todo se pueda hacer más rápido. Al resolver la ecuación de segundo grado obtenemos estas dos soluciones, x igual a 5 y x igual a menos 1, así que esos son los números con los que tendremos que trabajar a partir de ahora. Es importante que recordemos que no tenemos que considerar más números en este caso porque esta función, al ser polinómica, no presenta ningún problema de dominio, ¿vale? Su dominio en este caso es menos 2, 7 porque está definida en este intervalo, y si no estuviera definida en este intervalo pues sería R. Entonces, como no presenta ningún problema de dominio, ni de continuidad, ni de nada, pues no hay que considerar más puntos. Así que de nuevo repito que nos quedamos con x igual a 5 y x igual a menos 1, que además son dos números que están dentro de este intervalo. Eso también es importante que lo comprobemos. Recordad que para estudiar el crecimiento y el decrecimiento era muy útil hacerse una tablilla en la que señaláramos los intervalos que quedan definidos a través de estos números, que en este caso esos intervalos pues serán los números que hay hasta menos 1, es decir, menos infinito menos 1, los números que hay entre menos 1 y 5, es decir, el intervalo menos 1, 5, y los números que hay que son mayores que 5, que sería el intervalo 5 más infinito. Pero ojo, estos no son los intervalos reales porque nuestra función está definida aquí, así que en vez de ser menos infinito menos 1, sería menos 2 menos 1, porque nuestra función no está definida para números menores que menos 2. El menos 1, 5 queda invariante porque este intervalo está completamente dentro de este. Y aquí en vez de ser 5 más infinito, pues sería 5, 7, porque no está definida la función para valores más grandes que 7. Ahora tenemos que estudiar el signo de la primera derivada en cada uno de estos tres intervalos. Veamos en el primero. El primer intervalo es menos 2 menos 1. Tenemos que coger un número de ese intervalo. Por ejemplo, el menos 1,5. Y evaluar la primera derivada, que es esta, en ese número, que en este caso es positiva. Así que escribimos aquí que es positiva. Como la primera derivada es positiva, la función es estrictamente creciente. Ahora nos toca evaluar la primera derivada en un punto de este intervalo. Un número que esté entre menos 1 y 5, pues por ejemplo podríamos coger el 0, que ahora da un valor negativo y por tanto en ese intervalo la función es estrictamente decreciente. Y ya por último
evaluaríamos la primera derivada en un punto de este intervalo, por ejemplo el 6, que es un número que está entre 5 y 7, que es positivo y por tanto la función en ese punto es estrictamente creciente. Podríamos concluir indicando esto en lo que a crecimiento y decrecimiento se refiere. La función es creciente en estos intervalos, el menos 2, 1 y el 5, 7, lo indicamos así con la unión, y la función es decreciente en el intervalo menos 1, 5, así que lo indicamos. Fijaos en que el hecho de que la función estuviera definida en este intervalo, a la hora de calcular el crecimiento y el decrecimiento, solo nos ha influido en la manera en la que hemos definido los intervalos extremos, ¿vale? Es decir, que aquí ya no era menos infinito menos 1, sino menos 2 menos 1, y aquí ya no era 5 más infinito, sino 5, 7, ¿vale? Porque tenemos que ceñirnos a estas fronteras que nos delimita este intervalo. Vamos a por los extremos. En este caso, pues si nos fijamos aquí, vemos que la función crece, decrece y vuelve a crecer. O sea que en el cambio de este intervalo, en el x igual a menos 1, tenemos un máximo en x igual a menos 1. Y en el cambio de estos dos intervalos, en x igual a 5, tenemos un mínimo. Pero recordad que teníamos que estudiar los valores de la función en estos puntos, que son 4 para f de menos 1 y menos 104 para f de 5. Pero también, como la función está definida en un intervalo, teníamos que estudiar los valores de la función en esos intervalos. ¿Para qué tenemos que hacer esto si ya sabemos que en x igual a menos 1 hay un máximo y que en x igual a 5 hay un mínimo? Pues para saber si son máximos y mínimos relativos o absolutos, porque dependerá de lo que sean estos valores. Estos valores son menos 6 para f de menos 2 y menos 60 para f de 7. ¿Y eso qué quiere decir? Pues en primer lugar tenemos que recordar que nuestra función está definida entre las fronteras del menos 2 y el 7, ¿vale? Suponiendo que esto es x igual a menos 2 y x es igual a 7, nuestra función quedaría por aquí dentro. Vale, si f de menos 2 vale menos 6, pues supongamos que el menos 6 está por aquí. Y si f de 7 vale menos 60, pues f de 7 va a quedar por aquí, porque menos 60 está muy lejos. Quedaría incluso un poquito más para abajo, pero bueno, para no salirnos de la página, suponemos que está aquí. Y ahora nos tenemos que fijar en los protagonistas de esta historia, que son el máximo y el mínimo. F de menos 1 es 4. O sea que para x igual a menos 1, que queda más o menos por aquí, la función vale 4, que estará aquí. Así que la función sube por aquí. Ahora la función decrecía entre menos 1 y 5 y f de 5 vale menos 104. Menos 104 puede quedar por aquí o más para abajo. Pero bueno, lo importante es que si esto es x igual a 5, x igual a 5 alcanza el valor menos 104 por aquí, pues la función hace algo así, va bajando todo este rato. Y después sube, porque ya lo habíamos visto que en el intervalo 5, 7 subía. Y sube hasta menos 60, porque f de 7 vale menos 60, que ya lo teníamos marcado aquí, así que sube hasta aquí. Entonces, simplemente mirando el dibujo ya podemos ver que el máximo es absoluto y el mínimo también, porque no hay ningún valor de esta función en este intervalo, en el intervalo 2, menos 2, 7, que sea más grande que este máximo, ni más chico, ni más pequeñito que este mínimo. Así que estos extremos serían absolutos. Y en lo que a extremos se refiere, resumiríamos diciendo que en x igual a menos 1 hay un máximo absoluto con valor i igual a 4 y en x igual a 5 hay un mínimo absoluto con valor i igual a menos 104.